Soy Harper Williams, tengo 27 años y soy sargento en el ejército de los Estados Unidos, destinada en el Fuerte Benning. Después de 3 años de servicio, creía que lo había visto todo, pero nada me preparó para lo que sucedió en mi cumpleaños el año pasado. Mi hermana, Jessica, me envió una caja de regalo. Estaba tan emocionada hasta que mi comandante la vio e inmediatamente ordenó: «No toque ese paquete, sargento. Eso no es un regalo». La etiqueta que señaló lo cambió todo. En 30 minutos, la policía militar invadió mi cuartel. Antes de continuar esta historia, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y pulsa el botón de suscripción si quieres escuchar más historias militares de la vida real como la mía. Crecí en Oak Ridge, Michigan, un pequeño pueblo donde todos se conocían. Nuestra familia era normal, supongo, hasta que cumplí 12 años. Fue entonces cuando mis padres decidieron que su matrimonio de 20 años ya no tenía salvación. El divorcio dividió más que solo nuestra casa familiar, nos separó a mí y a mi hermana, Jessica. Ella tenía 16 años en ese momento, 4 años mayor que yo, y eligió mudarse a California con nuestra madre. Yo me quedé en Michigan con mi padre. Esa distancia física pronto se convirtió en una emocional. Jessica y yo, que antes éramos inseparables a pesar de nuestra diferencia de edad, comenzamos a vivir vidas completamente diferentes. Cada vez que hablábamos por teléfono, la conversación se sentía más forzada. Ella me contaba sobre sus clases de arte y los nuevos amigos que estaba haciendo en San Francisco. Yo le hablaba de mi equipo de fútbol y de ayudar a papá con su negocio de construcción. Conversaciones simples, pero que destacaban lo diferentes que se habían vuelto nuestros mundos. A medida que pasaban los años, esas diferencias solo se hicieron más pronunciadas. Jessica se involucró profundamente en varias comunidades de activistas. En la universidad, se especializó en bellas artes, pero pasaba la mayor parte de su tiempo organizando protestas y asistiendo a manifestaciones. Sus redes sociales estaban llenas de publicaciones apasionadas sobre la avaricia corporativa, los problemas medioambientales y el intervencionismo militar. Mientras tanto, yo tomaba clases de rock en la escuela secundaria, atraída por la estructura y el propósito que veía en el servicio militar. Cuando anuncié mi decisión de alistarme en el ejército después de la graduación, Jessica se enfureció. Nuestra llamada telefónica de esa noche se convirtió en la peor pelea que habíamos tenido. «Te estás uniendo a la máquina que oprime a la gente en todo el mundo», me había gritado. «¿Cómo puedes ser tan ciega?» «Estoy sirviendo a mi país», le había respondido bruscamente, algo que tú no entenderías. No hablamos durante casi 2 años después de eso. Papá intentó mediar, pero Jessica se negaba a discutir cualquier cosa relacionada con mi carrera militar. No asistió a mi graduación del entrenamiento básico. No me escribió durante mi primer despliegue. Era como si hubiera perdido a mi hermana por completo. El deshielo llegó lentamente. En mi 25º cumpleaños, recibí una tarjeta de ella. Solo un simple deseo de cumpleaños con su firma, pero significó todo para mí. La llamé esa noche y, aunque la conversación fue incómoda, fue civilizada. Evitamos cuidadosamente los temas que pudieran desencadenar otra discusión. En su lugar, hablamos de papá, de sus exposiciones de arte, de recuerdos neutrales de nuestra infancia. Durante los 2 años siguientes, nuestra comunicación se volvió más regular. Las llamadas telefónicas mensuales se convirtieron en mensajes de texto semanales. Incluso me envió un paquete de ayuda durante mi segundo despliegue, lleno de bocadillos y revistas, aunque notablemente sin notas personales ni fotos. Aún así, era un progreso. Cuando regresé al Fuerte Benning y conseguí alojamiento en el cuartel, Jessica me sorprendió sugiriendo una videollamada. Ver su rostro por primera vez en años me hizo llorar. Ahora tenía el pelo teñido de morado y más piercings de los que recordaba, pero su sonrisa era la misma. «Te extraño, Harp», me había dicho, usando mi apodo de la infancia. «Sé que no estamos de acuerdo en todo, pero sigues siendo mi hermana pequeña». Esas palabras iniciaron lo que pensé que era una reconciliación real. Empezamos a llamarnos con más regularidad. Me mostró su estudio de arte y me presentó a sus compañeros de piso. Le di recorridos virtuales por la base, teniendo cuidado de evitar cualquier cosa que pudiera despertar sus sentimientos antimilitares.
Recordamos los viajes de acampada con nuestros padres antes del divorcio, la casa del árbol que papá nos construyó, el lenguaje secreto que habíamos inventado de niñas. A medida que se acercaba mi 27º cumpleaños, Jessica se mostraba misteriosamente emocionada durante nuestras llamadas. Te voy a enviar algo especial, me había dicho. Algo que demuestra que estoy tratando de entender mejor tu mundo. La anticipación crecía con cada día que pasaba. Mi cumpleaños caería en martes, y Jessica confirmó que había enviado el paquete con tiempo suficiente para que llegara en la fecha exacta. No había recibido un verdadero regalo de cumpleaños de mi hermana en casi una década. Esto se sentía significativo, como el último paso para reconstruir nuestra relación. ¿Qué es?, le había preguntado durante nuestra última llamada antes de mi cumpleaños. Si te lo dijera, no sería una sorpresa, había respondido con una risa. Solo prométeme que lo abrirás en privado, ¿de acuerdo? Es algo personal. Lo prometí, sin imaginar nunca que esta petición adquiriría más tarde un significado siniestro. En esos últimos días antes de mi cumpleaños, me permití creer que el pasado había quedado realmente atrás, que Jessica había aceptado mis decisiones, aunque no estuviera de acuerdo con ellas, que podíamos volver a ser hermanas sin que la política o la ideología se interpusieran entre nosotras. Cuán desesperadamente quería creer que mi hermana había cambiado. Cuán ciega estaba a las señales de que no lo había hecho. La vida en el Fuerte Benning seguía un ritmo predecible, Diana a las 5, entrenamiento físico hasta las 6:30, desayuno, y luego las tareas según el horario del día. Como sargento a cargo de un pequeño equipo de logística, mis días estaban llenos de comprobaciones de inventario, coordinación de suministros y papeleo interminable. No era el glamuroso papel de combate que los civiles a menudo imaginan, sino un trabajo esencial del que me enorgullecía. Mis amigos más cercanos en la base eran Amanda Torres, una sargento de personal aguerrida de Texas que dirigía la armería, y Tyler Washington, un especialista relajado que trabajaba en comunicaciones. Sabían de la complicada relación con mi hermana y me habían escuchado desahogarme sobre nuestras diferencias muchas veces tomando cervezas en el bar de la base. La familia es complicada, solía decir Amanda, habiendo pasado por sus propias luchas con parientes que no entendían su servicio militar. Pero siguen siendo familia. Para mi cumpleaños, Amanda y Tyler habían planeado una pequeña celebración. Nos encontraríamos para desayunar en el comedor, donde prometieron cantarme una vergonzosa versión de Feliz cumpleaños delante de todos. Luego, después de las horas de servicio, habían conseguido permiso para que usáramos una de las salas de recreo para comer pizza y pastel. Nada extravagante, pero significaba mucho para mí que se preocuparan lo suficiente como para planearlo. La mañana de mi cumpleaños comenzó como cualquier otra. Completé el entrenamiento físico, me duché y me dirigí al comedor donde, fieles a su palabra, Amanda y Tyler crearon una escena mortificante con su canto desafinado. Varios otros soldados se unieron, haciéndome sonrojar furiosamente incluso mientras reía. El comandante Walker, al pasar por nuestra mesa, incluso se detuvo para desearme un feliz cumpleaños, lo cual fue inesperado dado su comportamiento habitualmente serio. Disfrute de su día, sargento Williams, había dicho con una sonrisa inusual. Dentro de los límites del reglamento, por supuesto. Sí, señor, había respondido, apreciando el pequeño gesto de mi normalmente severo oficial al mando. Después del desayuno, regresé al cuartel para prepararme para las tareas del día. Fue entonces cuando lo vi, en mi litera, un paquete envuelto en papel marrón con la distintiva caligrafía de mi hermana en la etiqueta. Mi corazón dio un vuelco. El regalo de Jessica había llegado, exactamente en mi cumpleaños, como había prometido. El paquete era más grande de lo que esperaba, del tamaño de una caja de zapatos pero más pesado. Estaba envuelto meticulosamente en papel marrón, sellado con una cantidad excesiva de cinta de embalar, y tenía sellos de frágil en varios lados. Jessica siempre había sido particular con la presentación, así que el cuidadoso embalaje no me sorprendió. Estaba a punto de abrirlo cuando escuché pasos en el pasillo. El comandante Walker apareció en mi puerta, con un portapapeles en la mano. Inspección sorpresa, sargento, anunció, entrando en la habitación. Me puse en posición de firmes inmediatamente. Sí, señor. Sus ojos escanearon mis aposentos, notando la cama hecha, el baúl de pie organizado y las botas pulidas. Todo estaba en orden, como siempre.
Luego su mirada se posó en el paquete. ¿Recién llegado?, preguntó casualmente. Sí, señor. Un regalo de cumpleaños de mi hermana en California, expliqué, incapaz de ocultar la emoción en mi voz. Algo cambió en su expresión, un sutil cambio de una inspección casual a una atención concentrada. Se acercó al paquete, examinándolo sin tocarlo. ¿Cuándo llegó esto, sargento? Debe haber sido entregado mientras estaba en el desayuno, señor. Se inclinó más, estudiando la dirección del remitente y la pequeña pegatina cerca de la esquina inferior, una que ni siquiera había notado. Su postura se puso rígida. Aléjese del paquete, sargento Williams, ordenó, su voz de repente se volvió fría y autoritaria. La confusión me invadió. ¿Señor? Es una orden, sargento. No toque ese paquete. Eso no es un regalo. Mis mejillas ardían de vergüenza y perplejidad. ¿Qué podría tener de malo un regalo de cumpleaños de mi hermana? No entiendo, señor. Es solo un regalo de mi hermana. Hemos estado reconectando. Y mire esta etiqueta, sargento, interrumpió, señalando la pequeña pegatina que yo había pasado por alto. Me incliné hacia adelante, con cuidado de no tocar el paquete como se me había ordenado. Allí, parcialmente oscurecido por el borde de la etiqueta de envío, había un pequeño símbolo que no reconocí, junto a lo que parecía ser una serie de números. ¿Qué es eso?, pregunté, genuinamente confundida. Eso, sargento Williams, es por lo que necesita evacuar esta habitación inmediatamente. No traiga nada consigo. Vaya directamente al edificio de administración y espéreme allí. Su tono no dejaba lugar a discusión, pero no pude evitarlo. Señor, debe haber algún error. Mi hermana nunca. Ahora, sargento, ladró, tomando su radio. Habla el comandante Walker. Necesito a la policía militar y al equipo de desactivación de artefactos explosivos en el cuartel C, habitación 217. Posible paquete peligroso. Evacúen el edificio inmediatamente. La realidad de la situación comenzó a calar. Mi comandante estaba tratando mi regalo de cumpleaños como una posible bomba. Parecía absurdo, incluso risible, pero la mirada completamente seria en sus ojos detuvo cualquier protesta que pudiera haber hecho. Seguí su orden y salí de la habitación, observando cómo coordinaba una evacuación completa del cuartel. Mientras los soldados salían del edificio, confundidos y molestos, muchos me miraban con ojos inquisitivos. La noticia se extendió rápidamente de que la evacuación se centraba en mi habitación, en mi paquete. Me quedé sola en la creciente multitud, mi mente corriendo con posibilidades, cada una más increíble que la anterior. Amanda me encontró en el caos. ¿Qué está pasando?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Mi hermana me envió un regalo de cumpleaños, y ahora el comandante Walker lo está tratando como si pudiera explotar. Las palabras sonaron ridículas al salir de mi boca. Pero en 30 minutos, esas palabras ridículas resultarían proféticas cuando la policía militar rodeó el cuartel y un equipo de desactivación de artefactos explosivos con equipo de protección completo entró en el edificio. Mi cumpleaños, mi hermana, mi regalo. Ya nada tenía sentido. La policía militar se movió con eficiencia practicada, estableciendo un perímetro alrededor del cuartel y dirigiendo a los soldados a áreas de espera designadas. Observé en un silencio atónito cómo un equipo de EOD con trajes protectores pesados entraba en el edificio, llevando equipo especializado. Esto no podía estar sucediendo, no a mí, no por culpa de Jessica. Antes de que pudiera procesar la escena que se desarrollaba ante mí, 2 policías militares se acercaron. «Sargento Williams», preguntó uno de ellos, aunque claramente no era una pregunta. «Por favor, venga con nosotros». Me escoltaron a una pequeña sala de conferencias en el edificio de administración, donde el comandante Walker esperaba junto a una mujer vestida de civil que se presentó como la agente especial Rodríguez de la División de Investigación Criminal del Ejército. «Sargento Williams», comenzó el comandante Walker, con voz mesurada, «necesito que nos cuente todo sobre su hermana y este paquete». Durante la siguiente hora, respondí preguntas sobre Jessica, nuestra relación, nuestra reciente reconexión y su promesa de enviar un regalo de cumpleaños. Expliqué nuestras diferencias políticas y su activismo pasado,
pero insistí en que ella nunca haría nada para hacerme daño a mí o a nadie más. Es apasionada con sus creencias, dije, pero no es violenta. Es una artista, por el amor de Dios. La agente Rodríguez escuchó impasible antes de deslizar una carpeta sobre la mesa. ¿Es esta su hermana, sargento Williams? Dentro había fotos de vigilancia de Jessica en varias protestas durante el último año. Nada incriminatorio por sí solo, hasta que llegué a las últimas imágenes, Jessica, con su distintivo pelo morado, hablando de cerca con un hombre que no reconocí. La foto era granulada, tomada desde la distancia, pero su lenguaje corporal sugería familiaridad. ¿Quién es él?, pregunté. Kyle Brandt, respondió la agente Rodríguez. Conocido miembro de la Resistencia Soberana, un grupo extremista nacional responsable de 3 ataques a instalaciones gubernamentales en los últimos 2 años. Se me revolvió el estómago. Eso no significa nada. Jessica habla con todo tipo de gente en estos eventos. Quizás, concedió Rodríguez. Pero tenemos más que solo conversaciones. Sacó otro documento, una transcripción de correos electrónicos entre cuentas identificadas como pertenecientes a Jessica y a este tal Kyle. Discutían sobre hacer declaraciones y enviar mensajes a los opresores militares. El lenguaje era lo suficientemente vago como para ser descartado como retórica activista, pero en el contexto de un paquete sospechoso enviado a una base militar, adquiría un significado mucho más oscuro. Esto debe ser un error, insistí, con la voz temblorosa. ¿O lo están malinterpretando? Jessica nunca me enviaría nada peligroso. Soy su hermana. El equipo de EOD determinará qué se envió exactamente, dijo el comandante Walker. Mientras tanto, necesitamos acceso a su teléfono y a su computadora personal. ¿Estoy bajo investigación?, pregunté, mientras la realidad de la situación finalmente me golpeaba. Estamos investigando el paquete y sus orígenes, aclaró la agente Rodríguez. Su cooperación nos ayudará a determinar si tiene alguna conexión con su contenido. La implicación era clara, estaban considerando la posibilidad de que yo fuera cómplice, que de alguna manera me hubiera coordinado con mi hermana para traer algo peligroso a la base. La sola idea me revolvió el estómago. Entregué mi teléfono y mi portátil sin protestar, sabiendo que no tenía nada que ocultar. Mientras los examinaban, me mantuvieron en la sala de conferencias, sola con mis pensamientos y mis crecientes temores. Pasaron las horas. Fuera de la ventana, podía ver que la actividad alrededor del cuartel continuaba. Habían llegado más oficiales, incluyendo lo que parecían ser agentes de la Oficina Federal de Investigación con sus distintivas chaquetas. Finalmente, la agente Rodríguez regresó, con expresión sombría. El equipo de EOD ha asegurado el paquete, me informó. El análisis inicial detectó trazas de elementos consistentes con materiales explosivos. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Eso es imposible, susurré. Además, continuó como si yo no hubiera hablado, encontramos comunicaciones en las cuentas de redes sociales de su hermana que sugieren conexiones con múltiples miembros de grupos extremistas conocidos que abogan por la violencia contra objetivos militares. No, negué con la cabeza vehementemente. No, se equivoca. Jessica es ruidosa y obstinada, pero nunca. Ha sido detenida en San Francisco para ser interrogada, interrumpió Rodríguez, coincidiendo con nuestra operación aquí. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Jessica arrestada. Un paquete que contenía materiales explosivos. Mi cuartel evacuado. Mi integridad como soldado cuestionada. Era demasiado para procesar. ¿Puedo volver a mis aposentos?, pregunté débilmente. Todavía no, respondió el comandante Walker. Será reasignada temporalmente a otros aposentos mientras la investigación continúa. Cuando finalmente me permitieron salir del edificio de administración, escoltada por un policía militar a un alojamiento temporal en un cuartel diferente, era mucho después de la medianoche. Los pasillos estaban vacíos, pero podía sentir el peso de ojos invisibles. Las noticias ya se habrían extendido por toda la base, los susurros habrían comenzado. Esa noche, sola en una habitación desconocida, me quedé mirando el techo hasta el amanecer, incapaz de dormir. Me habían devuelto el teléfono, libre de sospechas pero sin datos para la investigación. Vibró una vez con un mensaje de texto de Amanda,
sea lo que sea esto, estoy aquí para ti. Un pequeño salvavidas en un mar de incertidumbre. Me aferré a él mientras las lágrimas finalmente llegaban, calientes e implacables contra mi almohada. A la mañana siguiente, me presenté al servicio como se me ordenó, aunque el comandante Walker me había puesto en tareas administrativas restringidas mientras duraba la investigación. En el momento en que entré en la oficina de logística, las conversaciones cesaron. Los colegas que normalmente me saludaban con bromas casuales de repente encontraron sus pantallas de ordenador fascinantes. Solo Tyler se acercó, ofreciéndome un rápido apretón en el hombro antes de volver a su puesto. Williams, me llamó mi supervisor directo, el teniente Pearson, a su oficina. Hoy se encargará del papeleo de requisición de suministros. ¿En su escritorio? La asignación estaba claramente diseñada para mantenerme aislada y alejada de áreas sensibles. Asentí y tomé la pila de formularios que me ofreció, volviendo a mi escritorio donde pude sentir miradas curiosas y sospechosas dirigidas a mí durante todo el día. Durante el almuerzo, me senté sola hasta que Amanda se unió audazmente a mí, colocando su bandeja frente a la mía con deliberada indiferencia. La gente está hablando, dijo en voz baja. ¿Qué dicen?, pregunté, aunque ya lo sabía. Que tu hermana es una especie de terrorista. Que podrías estar involucrada. Me miró a los ojos. Les dije que eso es una completa basura. Logré una sonrisa débil. Gracias. ¿Realmente está detenida? Asentí, empujando la comida en mi plato sin comer. Dijeron que tiene conexiones con grupos extremistas, que el paquete tenía materiales explosivos. Amanda silbó bajo. ¿Lo crees? La pregunta me golpeó fuerte. ¿Lo creía? Jessica siempre había sido extrema en sus puntos de vista, pero nunca la había imaginado cruzando la línea hacia la violencia real. Ya no sé qué creer, admití. Después de las horas de servicio, regresé a mis aposentos temporales para encontrar al capitán Lewis, un abogado militar, esperándome. Había sido asignado para asesorarme durante la investigación, explicó, aunque enfatizó que actualmente no estaba acusada de ningún delito. Tengo actualizaciones sobre la situación, dijo una vez que estuvimos sentados en la pequeña habitación. Su hermana, Jessica Williams, ha sido arrestada formalmente en California. El paquete que envió contenía lo que nuestros expertos llaman componentes, que, al ser ensamblados, podrían crear un artefacto incendiario. Eso no tiene sentido, protesté. ¿Por qué me enviaría algo así a mí? Eso es lo que estamos tratando de determinar, respondió Luis. Los investigadores han descubierto comunicaciones entre su hermana y miembros del grupo Resistencia Soberana. Parece que estaban planeando acciones coordinadas contra instalaciones militares. Mi cabeza daba vueltas con las implicaciones. ¿Está diciendo que mi hermana intentaba usarme en algún ataque? Estoy diciendo que esa es una teoría que se está investigando, confirmó. Se encontró una nota en el paquete, sellada en un sobre separado. Contenía instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? No tengo la libertad de compartir esos detalles todavía, dijo. Pero indican un conocimiento de la disposición de la base y los procedimientos que no estarían disponibles para los civiles sin información interna. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Había estado Jessica tratando de usar nuestra reconciliación para recopilar información? Cada pregunta sobre mi vida en la base, cada recorrido virtual, cada conversación aparentemente inocente sobre mis deberes había sido parte de un plan más grande y siniestro. Nunca le dije nada clasificado, insistí, nunca nada que pudiera ser usado para dañar a alguien. Incluso la información general puede ser valiosa en las manos equivocadas, señaló Luis. Rutinas de la base, medidas de seguridad, movimientos de personal. Después de que se fue, me derrumbé por completo. Cada recuerdo de mis conversaciones recientes con Jessica ahora parecía contaminado, potencialmente manipulado. ¿Había sido su repentino interés en la reconciliación solo una estratagema para explotar mi posición militar? ¿No había sido yo más que un activo potencial para su causa? Esa noche, recibí una carta de mi padre. De alguna manera, le había llegado la noticia del arresto de Jessica y del paquete que me habían enviado. Como no pudiste ver en lo que se estaba convirtiendo, escribió. Todas esas protestas,
todos esos amigos radicales. Estabas en posición de notar las señales de advertencia antes de que las cosas llegaran tan lejos. Sus palabras me hirieron más que cualquier acusación de los investigadores militares. Tenía razón. Debería haberlo visto, debería haber reconocido que el fervor político de Jessica estaba escalando más allá del activismo apasionado. Pero había estado tan desesperada por reconstruir nuestra relación que había ignorado las señales de alarma, descartando sus declaraciones cada vez más radicales como Jessica siendo dramática. Dormir se volvió imposible. Las pesadillas plagaban el poco descanso que lograba conseguir. En ellas, abría el paquete de Jessica para encontrar no una bomba, sino una caja de música que tocaba nuestra canción favorita de la infancia, solo para que el comandante Walker la destrozara, insistiendo en que era peligrosa. En otras, Jessica se reía mientras la policía militar me llevaba esposada, llamándome traidora de ambos bandos. 3 días después de que llegara el paquete, Amanda llamó a mi puerta después de horas. Había traído sándwiches del PX y una baraja de cartas. «Necesitas comer», dijo, dejando la comida. «Y necesitas dejar de aislarte». «Todos piensan que estoy involucrada», dije con amargura. «No todos», corrigió. «Tyler y yo te conocemos mejor que eso. Y francamente, la mayoría de la gente simplemente no sabe qué decir, así que no dicen nada». «He estado tratando de averiguar cuándo cambió Jessica», confesé mientras comíamos. «Cuando pasó de ser una activista idealista a lo que sea ahora». «La gente rara vez cambia de la noche a la mañana», observó Amanda. «Simplemente siguen dando pequeños pasos en una dirección hasta que, de repente, están en un lugar donde nunca tuvieron la intención de estar». «Solo quería recuperar a mi hermana», susurré, con las lágrimas amenazando de nuevo. Amanda se acercó y me apretó la mano. «Lo sé. Y por eso sé que no tuviste nada que ver con esto. Tu único crimen fue amar a tu hermana y querer creer en ella». A pesar de las advertencias de sus superiores de que se distanciara de mí hasta que concluyera la investigación, Amanda continuó visitándome a diario. Tyler también encontraba excusas para cruzarse en mi camino, ofreciendo palabras de aliento en voz baja. Su lealtad era lo único que me impedía caer en la desesperación total. Entonces llegó el día que había estado temiendo. La agente Rodríguez me informó que habían organizado una videoconferencia con Jessica, ahora detenida en una instalación federal, en espera de cargos. Esperaban que hablar conmigo pudiera animarla a proporcionar más información sobre sus asociados y planes. «No tienes que hacer esto», me aconsejó el capitán Luis. «Pero podría ayudar a establecer tu no participación definitivamente». «Lo haré», dije de inmediato. «No por la investigación, sino por mí misma». Necesitaba escuchar a Jessica directamente, necesitaba entender cómo habíamos llegado a este lugar inimaginable. La videoconferencia se organizó en una sala segura en las oficinas legales de la base. La agente Rodríguez y el capitán Luis se sentaron detrás de mí, fuera del encuadre de la cámara pero monitoreando cada palabra. Un técnico ajustó el equipo y luego señaló que estábamos conectados. Jessica apareció en la pantalla, sentada en una mesa de metal en una habitación institucional. Su pelo morado se había desvanecido, mostrando raíces oscuras. Llevaba un mono de dotación, pero su postura seguía siendo desafiante, con la barbilla levantada de la manera obstinada que recordaba de las discusiones de la infancia. «Hola, Harper», dijo, su voz inquietantemente tranquila. «¿Por qué?», pregunté de inmediato, incapaz de contener la pregunta que me había atormentado durante días. «¿Por qué hiciste esto?». Inclinó la cabeza, estudiándome a través de la pantalla. «Porque alguien tiene que oponerse al complejo militar industrial. Alguien tiene que hacer una declaración que realmente sea escuchada. Enviando explosivos a tu propia hermana». Mi voz se quebró por la incredulidad. «No se suponía que los encontraran», dijo con naturalidad. «¿Prometiste abrir el paquete en privado, recuerdas? Había una nota dentro con instrucciones». La forma casual en que confirmó sus intenciones me dejó sin aliento. «¿Instrucciones para qué?». «Para cómo usar los componentes», respondió. «Era una prueba, Harper. Una oportunidad para que demostraras dónde residen tus verdaderas lealtades». «Mis lealtades», repetí incrédula. «Jessica, soy tu hermana».
¿Cómo pudiste usar esa relación para intentar convertirme en una especie de terrorista? Se inclinó hacia adelante, de repente intensa. He estado tratando de llegar a ti durante años, Harper. Desde que te uniste a sus filas. ¿Tienes idea de lo que el ejército del que estás tan orgullosa realmente hace en todo el mundo? Las vidas destruidas en nombre de los intereses estadounidenses. Esto no se trata de política, insistí. Se trata de que enviaste un paquete que podría haber herido a gente, que podría haberme herido a mí. No te habría herido si hubieras seguido las instrucciones, replicó. Los componentes eran seguros hasta que se ensamblaban. La nota lo explicaba todo. Fue tu comandante quien creó el peligro al evacuar a todos y traer a los escuadrones antibombas. La lógica retorcida me dejó sin palabras. En su mente, no había hecho nada malo. La respuesta de los militares era el problema, no que ella enviara componentes explosivos a una base activa. Todas esas llamadas telefónicas, dije en voz baja. Todas esas preguntas sobre mi vida aquí. Estabas recopilando información, ¿verdad? Jessica se encogió de hombros. Estaba tratando de entender al enemigo. Y tratando de ayudarte a ver que estás en el lado equivocado. ¿El enemigo? Repetí. Eso es lo que soy para ti ahora. ¿El enemigo? Los elegiste a ellos por encima de tu propia familia, de tus propias creencias, acusó. Por encima de todo lo que mamá y yo intentamos enseñarte. Elegí servir a mi país, respondí bruscamente. Eso no me convierte en tu enemiga. A menos que tú seas una enemiga de los Estados Unidos. Su risa fue fría. Siempre la patriota. Los militares te han lavado el cerebro por completo. Nadie me lavó el cerebro. Tomé mi decisión, al igual que tú tomaste la tuya. Luché por mantener la compostura. Lo que no entiendo es cómo pudiste arriesgar mi carrera, mi libertad, mi vida por tu causa. Habrías estado bien, insistió, si solo hubieras abierto el paquete sola y leído la nota. Habrías entendido lo que te estaba pidiendo. Podrías haber tomado la decisión correcta. ¿Y cuál era esa decisión, exactamente? Ayudarnos, dijo simplemente. Usar tu posición para colocar los dispositivos ensamblados en lugares estratégicos alrededor de la base. Ser parte de algo más grande que seguir órdenes. El alcance total de su plan me golpeó como un golpe físico. No solo me había enviado componentes, había intentado reclutarme como cómplice, como saboteadora dentro del ejército. ¿Realmente pensaste que te ayudaría a atacar mi propia base?, susurré con horror. ¿A mis propios colegas, a mis amigos? Pensé que finalmente podrías ver a través de la propaganda una vez que entendieras lo que realmente estaba en juego, respondió. Pensé que la sangre podría ser más espesa que el veneno que te han estado dando. Detrás de mí, pude oír al agente Rodríguez moverse en su silla. Esta confesión era condenatoria para Jessica, confirmando los cargos de conspiración que estaban construyendo contra ella. Todos estos meses reconectando, dije, luchando contra las lágrimas. ¿Algo de eso fue real? ¿Alguna vez quisiste de verdad volver a ser mi hermana, o fui solo un activo potencial desde el principio? Por primera vez, la fachada segura de Jessica vaciló ligeramente. Comenzó como un reconocimiento, admitió. Kyle pensó que tener a alguien dentro sería valioso. Pero, vaciló, si te extrañé, Harper. Esa parte fue real. Simplemente no lo suficientemente real como para protegerme de tu causa, concluí con amargura. La causa es más grande que cualquier individuo, declaró, con la máscara firmemente de vuelta en su lugar. Incluso la familia. El técnico señaló que nuestro tiempo casi había terminado. Tenía una última pregunta. ¿Cómo lo supo el comandante Walker? ¿Qué vio en ese paquete que lo alertó? La expresión de Jessica se oscureció. El mensajero incompetente usó las etiquetas equivocadas. Había un símbolo de seguimiento que aparentemente fue reconocido de algún informe de inteligencia. Pura mala suerte. Casi me reí de lo absurdo. El complot terrorista de mi hermana había sido frustrado no por un sofisticado trabajo de inteligencia, sino por un error en la etiqueta de envío.
Y la atención al detalle del comandante Walker durante una inspección de rutina había salvado vidas potencialmente, incluida la mía. Adiós, Jessica, dije finalmente. Espero que, pase lo que pase, recibas la ayuda que necesitas. Sus palabras de despedida me persiguieron mucho después de que la pantalla se apagara. Yo no soy la que necesita ayuda, Harper. Tú eres la que lucha en el bando equivocado. Después de que terminó la llamada, el comandante Walker solicitó una reunión privada. Esperaba más interrogatorios, quizás incluso restricciones dado lo que Jessica había revelado sobre sus intenciones de reclutarme. En cambio, me ofreció una silla en su oficina, y sorprendentemente, una taza de café. Eso no pudo haber sido fácil, dijo simplemente. No, señor, estuve de acuerdo. Por si sirve de algo, sargento Williams, nunca creí que estuviera involucrada. Ni por un momento. El inesperado voto de confianza me hizo llorar de nuevo. Gracias, señor. Pero debería haber visto las señales, debería haber informado de sus opiniones cada vez más radicales. La lealtad familiar es una fuerza poderosa, dijo, y complicada. Algo que entiendo personalmente. Compartió que su propio hermano había luchado contra la adicción durante años, involucrando ocasionalmente al comandante Walker en situaciones difíciles que ponían a prueba sus obligaciones como hermano y como oficial. La distinción entre la familia y el deber rara vez es nítida, me dijo. Hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos en el momento. Sus palabras me ofrecieron un pequeño consuelo al salir de su oficina. Jessica se enfrentaba a graves cargos federales. Mi propia carrera permanecía bajo una nube de sospecha a pesar de las seguridades personales del comandante Walker, y la hermana con la que creía haberme reconectado había sido, al menos en parte, una ilusión creada para manipularme. La peor parte era recordar todos los momentos que había interpretado como una reconciliación genuina, los recuerdos compartidos, las risas en las videollamadas, las confesiones aparentemente sinceras de extrañarse. ¿Cuánto había sido real y cuánto había sido cálculo? Nunca lo sabría realmente. En las semanas siguientes, existí en un extraño limbo. Las sospechas más serias en mi contra habían sido desestimadas después de la propia admisión de Jessica de que no sabía nada de sus planes. Sin embargo, permanecí bajo una sutil nube, asignada a tareas administrativas y excluida de reuniones informativas sensibles. Mis compañeros soldados se dividieron en bandos distintos. Algunos, como Amanda y Tyler, se mantuvieron firmemente a mi lado, ofreciendo un apoyo inquebrantable. Otros mantenían una distancia educada pero notable, quizás preocupados de que asociarse conmigo pudiera manchar de alguna manera sus propios expedientes. Una pequeña minoría me evitaba abiertamente, susurrando cuando entraba en las habitaciones y guardando silencio cuando me acercaba. No puedes controlar lo que piensan los demás, me dijo Amanda una noche mientras nos sentábamos en la sala de recreo, ignorando deliberadamente al grupo de especialistas que se había trasladado a la mesa más lejana cuando llegamos. Solo puedes controlar cómo respondes. Fácil de decir, más difícil de vivir. Cada mirada de reojo se sentía como una acusación, cada silencio repentino como un juicio. La orgullosa identidad que había construido como soldado se sentía fracturada, manchada por la asociación con las acciones de Jessica. A medida que avanzaba la investigación, consideré mis opciones. Quizás un traslado a otra base donde mi historia personal fuera desconocida, o más drásticamente, la separación del ejército por completo. Empezar de nuevo en algún lugar donde el nombre de mi hermana no me siguiera como una sombra. Durante una sesión obligatoria con la doctora Bennett, la psicóloga de la base, expresé estos pensamientos. Huir rara vez resuelve los conflictos emocionales, observó. Las preguntas con las que estás luchando sobre la confianza, la familia y la identidad te seguirían a donde quiera que fueras. Pero al menos no vería la duda en los ojos de todos, repliqué. ¿Es esa duda real, o es una proyección de tus propios sentimientos?, preguntó. La culpa por asociación es una carga pesada de llevar, especialmente cuando no has hecho nada malo. Sus preguntas me obligaron a examinar mis propias reacciones. ¿Estaba viendo un juicio que en realidad no existía? ¿Estaba anticipando el rechazo basándome en mi propio sentimiento de traición y vergüenza? Una semana después, el comandante Walker me llamó de nuevo a su oficina. Esta vez, su expresión era grave.
La fiscalía ha solicitado que testifique en la audiencia preliminar de su hermana, me informó. Como testigo material de sus declaraciones sobre el paquete y sus intenciones. Se me revolvió el estómago. ¿Tengo elección, señor? Legalmente, podría ser obligada, reconoció. Pero no es por eso que la he llamado. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre su escritorio. Esto es más que un proceso legal, sargento. Se trata de donde residen realmente sus lealtades. Mi lealtad es a mi juramento, señor, dije automáticamente. ¿Y qué hay de su lealtad a su hermana?, preguntó en voz baja. La pregunta atravesó mi fachada profesional. No sé si todavía tengo una hermana, señor. No la que creía tener. Asintió lentamente. La familia y el deber a veces entran en conflicto de maneras que nunca imaginamos cuando hacemos nuestro juramento. No puedo decirle qué hacer aquí, Williams. Esta es una elección que solo usted puede hacer. Esa noche, llamé a mi padre por primera vez desde que recibí su carta. La conversación fue difícil, rígida por acusaciones y remordimientos no expresados. Lamento lo que escribí, dijo finalmente. No fue justo culparte por no ver en lo que se estaba convirtiendo Jessica. Pero tenías razón, admití. Ignoré las señales porque deseaba tanto recuperar a mi hermana. Ambos lo deseábamos, suspiró. Tu madre y yo hemos estado hablando. Se culpa a sí misma por alentar el activismo de Jessica sin reconocer cuando se estaba convirtiendo en algo peligroso. Hablamos durante horas, reconstruyendo el rompecabezas de la transformación de Jessica de defensora apasionada a extremista, el aislamiento gradual dentro de grupos cada vez más radicales, la influencia de líderes carismáticos como Kyle Brandt, la cámara de eco que reforzó y amplificó sus creencias más extremas hasta que la violencia pareció justificada. ¿Testificarás?, preguntó mi padre finalmente. Creo que tengo que hacerlo, respondí, no solo por el caso, sino por mí misma, para trazar una línea clara entre amar a mi hermana y condonar lo que intentó hacer. La noticia del arresto de Jessica y del ataque frustrado había llegado a los medios de comunicación nacionales para entonces. Titulares sensacionalistas describían familia militar dividida por el extremismo y soldado en el punto de mira de su hermana activista. Mi nombre rara vez se mencionaba directamente, pero cualquiera en la base podía hacer la conexión. El momento más difícil llegó cuando me llamaron a la oficina legal para revisar mi testimonio esperado. El fiscal, un abogado civil del Departamento de Justicia, me mostró pruebas que no había visto anteriormente, incluido el texto completo de la nota encontrada en el paquete de Jessica. Tu hermana Harper, decía con la caligrafía familiar de Jessica, esta es tu oportunidad de marcar una verdadera diferencia. Dentro de esta caja hay componentes que, cuando se ensamblen según el diagrama adjunto, crearán 3 artefactos incendiarios. Tu misión, si decides aceptarla, es colocarlos en los lugares marcados en el mapa adjunto. Los temporizadores están configurados para las 3 del día 15. Para entonces, deberías estar bien lejos de la base. Esta acción enviará un mensaje que no puede ser ignorado sin arriesgar una sola vida. Elige el lado correcto de la historia. La forma casual en que había planeado que me convirtiera en una traidora, que arriesgara todo por lo que había trabajado, que traicionara mi juramento y a mis colegas, me dejó sin aliento por la ira y el dolor. El día de la audiencia preliminar llegó demasiado pronto. Me senté en una sala de conferencias en el Tribunal Federal con mi uniforme de gala, esperando a ser llamada. A través de la ventana, podía ver furgonetas de los medios de comunicación aparcadas fuera, ávidas de imágenes y declaraciones sobre la hermana soldado que testificaba contra la activista radical. Cuando finalmente entré en la sala del tribunal y vi a Jessica en la mesa de la defensa, fue como mirar a una extraña. Llevaba el atuendo estándar de la cárcel, su pelo antes vibrante ahora de un apagado morado marrón, su expresión cerrada y desafiante. No me miró a los ojos mientras prestaba juramento. Testifiqué con veracidad sobre nuestra relación, nuestra reciente reconexión y el paquete de cumpleaños. Relaté nuestra videoconferencia y sus admisiones sobre los componentes y sus intenciones de reclutarme. Durante todo mi testimonio, Jessica miró al frente, sin mostrar ninguna reacción. Solo cuando me preguntaron sobre sus opiniones políticas, finalmente me miró, entrecerrando los ojos, mientras describía su creciente radicalización. Durante el contrainterrogatorio,
su abogado defensor intentó presentar sus acciones como una expresión política equivocada en lugar de terrorismo. ¿No es cierto que su hermana nunca tuvo la intención de que nadie resultara herido por estos dispositivos?, preguntó. Según ella, sí, respondí con cuidado. Pero enviar componentes explosivos a una base militar puso a muchas personas en riesgo, independientemente de sus intenciones declaradas. Al bajar del estrado de los testigos, Jessica finalmente habló, no al tribunal, sino directamente a mí. Traidora de la familia, siseó, lo suficientemente alto como para que la oyera al pasar por la mesa de la defensa. Me detuve, encontrando su mirada. No, Jessica. Soy leal a mi país, a mi juramento y a la verdad. Eso no me convierte en una traidora a la familia. Me hace ser fiel a mí misma. Fuera del tribunal, me negué a hablar con la prensa, saliendo por una entrada lateral con Amanda, que se había tomado un permiso para apoyarme. De vuelta en la base, fui directamente a la oficina del comandante Walker. Quiero quedarme, le dije sin preámbulos. Quiero continuar mi servicio aquí en el Fuerte Benning. Sin solicitudes de traslado, sin papeles de separación. Me estudió por un largo momento. ¿Está segura? Nadie cuestionaría su decisión de empezar de nuevo en otro lugar. Estoy segura, señor, respondí. Huir solo convencería a la gente de que había algo de lo que huir. No he hecho nada malo y no actuaré como si lo hubiera hecho. Asintió, con el más mínimo indicio de aprobación en sus ojos. Muy bien, sargento Williams. Creo que es la decisión correcta. Esa noche, Amanda y Tyler me sorprendieron organizando una pequeña reunión en la sala de recreo. Había una docena de soldados, incluidos algunos que se habían mantenido a distancia desde el incidente. Queríamos que supieras que no estás sola, explicó Tyler, dándome un refresco. Y que la mayoría de nosotros nunca dudamos de ti ni por un segundo. Uno por uno, los colegas se acercaron para ofrecer su apoyo, para compartir historias de sus propios conflictos familiares, para simplemente tratarme como a uno de ellos de nuevo. No era una aceptación universal, pero era un comienzo, una base sobre la que reconstruir. Un año después, estaba en posición de firmes en el auditorio de la base mientras el comandante Walker me prendía la insignia de sargento de personal en el uniforme. Mi ascenso se había aprobado, retrasado pero no denegado por los eventos que rodearon el caso de Jessica. Felicidades, sargento de personal Williams, dijo formalmente, retrocediendo para saludar. Devolví el saludo con firmeza. Gracias, señor. En la audiencia, mi padre observaba con orgullo indisimulado. Había volado desde Michigan específicamente para la ceremonia. Nuestra relación, más fuerte ahora de lo que había sido en años. Después de que concluyeron las formalidades, me abrazó con fuerza. Tu madre quería estar aquí, dijo, pero el momento con la sentencia de Jessica. Lo entiendo, le aseguré. Jessica había recibido una sentencia federal de 15 años después de declararse culpable de cargos reducidos de conspiración e intento de proporcionar apoyo material para el terrorismo doméstico. Nuestra madre había elegido estar presente en esa audiencia, incapaz de abandonar a su hija mayor a pesar de todo. Yo había elegido no asistir a la sentencia. Mi testimonio en la audiencia preliminar había sido obligación suficiente. Había dicho lo que tenía que decir. Había establecido mis límites y ahora necesitaba centrarme en reconstruir mi vida y mi carrera. Mi nuevo rol como sargento de personal conllevaba responsabilidades adicionales, incluida la capacitación del personal subalterno en protocolos de seguridad y reconocimiento de amenazas. El comandante Walker me había recomendado específicamente para este puesto, creyendo que mi experiencia personal proporcionaba una perspectiva valiosa. A veces, las amenazas más peligrosas provienen de donde menos las esperamos, le decía a cada nuevo grupo de soldados, de personas que conocen nuestras rutinas, nuestras vulnerabilidades, nuestros puntos ciegos. Nunca usé a Jessica como ejemplo específico, pero sus tácticas informaron cada aspecto de mi enfoque de capacitación. Enseñé a los soldados a cuestionar el interés inusual en las operaciones de la base, a desconfiar de las reconexiones repentinas con contactos distanciados, a reconocer cuando las relaciones personales podrían ser utilizadas para la recopilación de información. La experiencia me había cambiado de maneras profundas. La confianza, antes dada libremente, ahora llegaba con más cautela.
Pero en lugar de volverme amargada o paranoica, canalicé estas lecciones hacia caminos constructivos. Comencé a ser voluntaria en el Centro de Apoyo Familiar, trabajando específicamente con personal militar que experimentaba situaciones familiares difíciles. Basándome en mi propio viaje, podía ofrecer tanto empatía como orientación práctica para navegar el complejo terreno donde la lealtad familiar y el deber militar se cruzan. No puedes controlar cómo actúan los demás, les decía, haciendo eco de la sabiduría de la doctora Bennett. Solo puedes controlar tus propias respuestas y límites. El comandante Walker se convirtió en una especie de mentor durante este periodo. Él había enfrentado sus propios desafíos familiares, apoyando a su hermano en la recuperación de la adicción mientras mantenía sus obligaciones militares. Su ejemplo me ayudó a ver que era posible honrar los lazos familiares sin comprometer los valores fundamentales o la integridad profesional. El ejército habla de la cadena de mando, me dijo durante una de nuestras reuniones regulares. Pero también hay una cadena de lealtad que cada miembro del servicio navega a diario, al país, a la unidad, a la familia, a uno mismo. Los eslabones a veces tiran en diferentes direcciones. Esas palabras resonaron profundamente. El último año había sido un ejercicio de realinear esas cadenas, de encontrar un equilibrio que honrara todos mis compromisos sin traicionar ninguno de ellos. Jessica y yo no habíamos hablado desde la audiencia preliminar. Había escrito varias cartas, que permanecían sin abrir en mi baúl de pie. Quizás algún día las leería, pero todavía no. La herida aún estaba demasiado reciente, la traición demasiado profunda. En su lugar, me centré en la familia que había elegido, Amanda y Tyler, que me habían apoyado en los días más oscuros, el comandante Walker, cuya fe en mí nunca vaciló, mis compañeros soldados, que finalmente me habían acogido de nuevo en su seno sin reservas. Ese verano, me tomé un permiso para visitar la casa de mi infancia en Michigan. Mi padre había mantenido la propiedad todos estos años, preservando la casa del árbol donde Jessica y yo habíamos pasado incontables horas imaginando aventuras y compartiendo secretos. De pie debajo de ella, me inundaron recuerdos tanto dulces como dolorosos. Subí, sorprendida de que la vieja estructura todavía soportara mi peso de adulta. Dentro, nuestros dibujos infantiles permanecían en las paredes, protegidos de los elementos por el robusto techo que nuestro padre había construido, Jessica y yo, figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina y escribí una carta, no a Jessica, sino a mi yo más joven. Escribí sobre la complejidad del amor y la lealtad, sobre las formas sutiles en que la manipulación puede disfrazarse de conexión, sobre la fuerza necesaria para mantenerse firme en la propia verdad cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. La lección más difícil, escribí, es que a veces las personas que más amamos no son quienes creemos que son. Y la segunda más difícil es aprender que esta verdad no disminuye la realidad de nuestro amor por ellas, solo cambia su forma. Al regresar al Fuerte Benning, traje una nueva sensación de paz. Las acciones de Jessica habían amenazado mi carrera, mi reputación y potencialmente vidas en la base. Pero no me habían definido. Me había definido a mí misma a través de mis respuestas, mis decisiones, mi resiliencia. Para mi 28º cumpleaños, exactamente un año después del paquete que lo cambió todo, Amanda y Tyler organizaron otra celebración. Esta vez, asistieron casi 30 soldados, trayendo pequeños regalos y genuinos buenos deseos. El comandante Walker incluso hizo una aparición, quedándose solo el tiempo suficiente para hacer un brindis. Por la sargento de personal Williams, dijo, levantando su vaso de ponche, cuya lealtad a su juramento y a sus principios nunca vaciló, incluso cuando fue puesta a prueba de maneras que pocos de nosotros podríamos imaginar. La sala resonó con bravo, bravo. Los vasos chocaron. Mirando a estas personas, mi familia elegida, sentí una plenitud que había estado ausente durante demasiado tiempo. Jessica se había equivocado en tantas cosas, pero quizás lo más fundamentalmente fue sobre la naturaleza misma de la lealtad. La verdadera lealtad no es una adhesión ciega a los lazos de sangre o a las posiciones ideológicas. Es un compromiso con la verdad, con la integridad, con los valores más altos de aquellos con quienes elegimos alinearnos. Había perdido a la hermana que creía tener, pero en el proceso descubrí fortalezas dentro de mí que no sabía que existían. Había encontrado conexiones más profundas con colegas que me apoyaron cuando habría sido más fácil distanciarse.
Había reconstruido una relación con mi padre basada en el respeto mutuo en lugar de la simple biología. A veces los regalos más profundos vienen disfrazados de pérdidas. El paquete que Jessica envió tenía la intención de destruir, pero lo que emergió de esa destrucción fue algo más fuerte, más auténtico, más genuinamente mío. Si alguna vez has tenido que elegir entre las expectativas familiares y tu propia integridad, deja un comentario a continuación y comparte cómo navegaste ese difícil territorio. ¿Alguna vez has descubierto que alguien cercano a ti no era quien pretendía ser? ¿Cómo reconstruiste la confianza después? Dale a me gusta y suscríbete si esta historia resonó contigo, y compártela con alguien que podría necesitar escuchar que mantenerse firme en la propia verdad es siempre la elección correcta, incluso cuando te rompe el corazón. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda que a veces la familia que elegimos es tan importante como la familia en la que nacemos.